Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixieni Torres Álvarez, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada. El día de hoy les voy a compartir mi tema de investigación, que es consecuencias en la salud mental de las personas con una nutrición inadecuada y las posibles estrategias nutrimentales que se pueden implementar en su tratamiento. Esto es correspondiente a la materia de estancias 2. Bueno, en la introducción podemos hablar un poco de los órganos y los sistemas del cuerpo. Estos están constituidos por elementos que se brindan de la alimentación. Cada cosa que nosotros comemos nos brinda sustancias o biomoléculas y sustancias inorgánicas como son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, las vitaminas, los minerales y oligoelementos. Estos constituyen a cada uno de los órganos y el cerebro, al ser un órgano, no es la excepción. También está constituido de estas biomoléculas y entonces dan lugar a formar a las células que lo conforman. En el caso del cerebro podemos hablar de las neuronas y las neuralgias. Las neuronas son en sí las células que los constituyen y las neuralgias son todas aquellas que son intersticios o componentes que permiten el buen funcionamiento neuronal. Bueno, según la OMS, la salud mental se define como el estado de bienestar mental que permite a las personas o al ser humano establecer los diferentes momentos que tiene, como puede ser el estrés, las habilidades personales, el aprendizaje y el trabajo, así como también las relaciones interpersonales que tenemos con la sociedad. Entonces, si hablamos de que para poder tener una buena salud mental se necesita hablar de nutrición cerebral. La nutrición cerebral conlleva a saber qué nutrientes o tener disponibilidad de los nutrientes que hay en nuestro entorno para la alimentación. Esto se expresa en base a lo que representamos fisiológicamente. Si fisiológicamente tenemos un estado de salud favorable, podemos decir que fue una expresión correcta de los nutrimientos porque hubo una buena biodisponibilidad. Si esta biodisponibilidad no estuvo presente, entonces posiblemente la salud mental fisiológicamente la vamos a expresar como un estado de salud desfavorable. Bueno, esta investigación se hace para establecer las características de las dietas inadecuadas. Obviamente estas proporcionan una afección en la salud mental por la carencia que tienen de algunos nutrientes. Si hablamos de salud mental, tenemos que hablar obviamente del cumplimiento de una nutrición cerebral. Si esta nutrición cerebral no se cumple, el estado mental puede variar y obviamente puede haber una ingesta inadecuada, una disponibilidad inadecuada de nutrientes. Estos nutrientes son utilizados por las células y la idea es que cuando las células lo utilicen se vayan al sistema nervioso central estableciendo las características necesarias para que la nutrición sea adecuada. Cuando hablamos de que esta nutrición es inadecuada, vemos las afecciones de las problemáticas de diferentes trastornos o problemas psíquicos en los pacientes. Bueno, hablemos un poquito de las alteraciones psicóticas. El ser humano sufre diferentes alteraciones psicóticas, pero el origen de ellas a veces llega a ser inesperado. Pero se ha demostrado que en diferentes patologías puede existir una relación directa con la carencia de algunos nutrientes. Si hablamos a nivel del neurodesarrollo, las carencias alimentarias son predecesoras o pueden contribuir a que las personas las padezcan, como en el caso de la esquizofrenia. Esa misma patología genera alteraciones y podemos ver que en las membranas principalmente hay una alteración de los fosfolípidos de membrana. Estas alteraciones de los fosfolípidos de membrana tienen un efecto directo sobre todo lo que son las células cerebrales y el cerebro en sí. Al haber una alteración en estos tejidos, no existe una buena recepción, una buena aceptación, una buena captación o inclusive impide que los neurotransmisores puedan recibir las señales de manera correcta. Por lo tanto, la señal que manda el cerebro para que haya un estímulo no puede estar bien dispuesta. Ahora,
si hablamos de esto, una de las características principales de estas alteraciones de las membranas o de los fosfolípidos es por una deficiencia de omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial, el cual en muchas ocasiones en las dietas no se encuentra en una biodisponibilidad adecuada, y esto genera alteraciones en el neurodesarrollo y también en la conducción de las personas. Bueno, ¿qué pasa cuando las personas sufren esto? Podemos hablar de que hay un mal funcionamiento y que las células cerebrales tienen una alteración en el metabolismo, o su nutrición cerebral no es la adecuada porque no existe una biodisponibilidad correcta. Ahora, ¿cómo podríamos hacerle para que esto se disminuyera? Pues se ha planteado el uso en muchas investigaciones de suplementos que contengan principalmente omega 3 y 6, pero principalmente hablamos de los que son los cepas y los DHA, que ayudan al funcionamiento correcto del sistema cerebral. Y esto se ha determinado que estos componentes han ayudado en los trastornos psiquiátricos, principalmente en algunos como son la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar y algunas otras anomalías neuropsiquiátricas. En niños con trastorno de déficit de atención se ha establecido que este tipo de nutrimentos son muy útiles para modificar y ayudar en el comportamiento. Bueno, se planteó el siguiente objetivo general, que es determinar cuáles pueden ser las consecuencias de la salud mental en las personas con una nutrición inadecuada, para establecer las posibles estrategias que se pueden emplear en una intervención nutricional en su tratamiento, a partir de las características de las personas que presentan una afección de salud mental en distintas etapas de la vida. Para lograrlo se plantearon algunos de los objetivos particulares que aquí se mencionan, centrándonos en algunos puntos claves, en donde uno de ellos se centra en los padecimientos en cuanto a la salud mental, para establecer cuál es la relación que tiene la nutrición con las personas en las diferentes etapas de la vida. También otro es el déficit y el exceso de nutrientes que puede generar consecuencias en la salud mental, y cuál podría ser el mecanismo de biodisponibilidad del organismo de estos nutrientes que están ya sea en déficit o en demesia. Otro podría ser el poder saber cuáles son los excesos nutrimentales que generan estas consecuencias en la salud mental. También otro de los objetivos también se plantearon en base a las consecuencias de la salud mental y saber si son reversibles, irreversibles y en qué grado pueden ser afectables. Y también para poder establecer a un futuro un plan de nutrición que pueda servir ya sea como tratamiento o como prevención. Entonces, nuestro planteamiento de problemas se resume en lo siguiente. Una nutrición inadecuada genera consecuencias en la salud mental. Esto lo vamos a hacer a través de una revisión bibliográfica para saber cuáles son las distintas consecuencias de esta mala nutrición. También para establecer cuáles son las afecciones que se ocasionan en la salud mental, ya sea por un grado patológico o un comportamiento específico. También para saber el grado de daño que causan y saber si es posible tener un abordaje nutricional en los casos que lo permitan, porque habrá algunos en los que serán irreversibles, y establecer también cuál podría ser la dieta o los nutrimentos necesarios para una prevención en estas afecciones. Bueno, y como conclusión general podría yo decirles que este es un tema que yo elegí por interés personal. En la verdad considero que es muy importante establecer la relación que se tiene de estas patologías y que a veces tienen que ver con la salud mental y la calidad de la nutrición. También porque hay patologías que pueden ser muy loables a tener mejoras con una nutrición adecuada. A pesar de que existen estudios previos relacionados a esto, todavía no se tiene un alcance completo de la relación directa que tienen los nutrimentos con la salud mental. Para alcanzar esto es necesario plantear una intervención nutricional o alimentaria
que pueda ayudar a la patología y también a lo mejor que pueda prevenirla. Bueno, para finalizar les presento la bibliografía que hasta el momento he utilizado, esperando poder desarrollar esta investigación a como la he planteado. Agradezco mucho su atención.